GTA 6 llegó a recordarle a los gamers que el formato físico ha estado muriendo desde hace ya algunos años, y sí, duele decirlo, pero si el formato físico sigue existiendo a día de hoy, es solo para tener contenta a una pequeña comunidad y no tanto por un tema práctico. Todo ha evolucionado de una forma natural, la música pasamos de tenerlas en cassette y discos hasta tenerla ahora 100% en formato digital, y aunque aún se sigan vendiendo algunos discos, seamos realistas, hoy en día, el 99% de las personas escuchamos música en formato digital. Lo mismo pasa con las películas, se siguen vendiendo en formato físico, pero eso es más bien un tema de coleccionismo, ya que la mayor parte del mundo ve películas a través de plataformas digitales. Todo ha evolucionado al formato digital, la mayoría de personas guardamos nuestros archivos, fotos u otros documentos en la nube, y aunque los guardaras en una USB, siguen siendo cosas almacenadas en formato digital. ¿Quién a día de hoy va cambiando de discos en su carro para escuchar música? Creo que la mayoría ponemos música desde el teléfono o con una USB conectada. Lo más doloroso es ver cómo la misma industria del videojuego ha evolucionado al formato digital. Un ejemplo es PlayStation, en donde se obtuvo el dato que el formato físico vendía el 15% y el otro 85% eran ventas en formato digital, o que las ventas de juegos en Capcom correspondían a un 93% en formato digital, y si hacemos un promedio de todas las plataformas y empresas, aproximadamente estaríamos hablando que solo se vende un 5% de videojuegos en formato físico y un 95% en formato digital. Así que con estos datos, ¿por qué hacen tanto ruido los gamers cuando te venden una caja de plástico con un código de descarga? Pues bueno, esto lo hará Rockstar cuando lance GTA 6. Esto podríamos decir que uno de sus factores sea porque quieren evitar que el juego se filtre, ya que aunque tengan las cajas con su código, Rockstar controla cuándo se puede usar ese código, y eso será en su día de lanzamiento. Pero también es verdad que esta práctica ya la hacen muchas otras empresas, donde te venden el juego supuestamente en formato físico, y aunque traiga el disco incluido, el disco es solo una llave para descargar el juego. Para las empresas ya no es viable gastar en distribuir un juego en formato físico cuando pueden ahorrarse ese gasto gracias a la existencia de las tiendas digitales, pero las empresas han entendido que esos jugadores que pelean tanto el formato físico no es tanto porque quieran tener el juego en el disco, sino que quieren aumentar su colección y tener esa caja decorando su estantería, en donde seguramente muchos de esos 30, 40, 50 o más juegos que tengan ahí de adorno no los vuelvan a usar. Así que si quieren plástico, las empresas les están dando plástico. En cuanto a mi experiencia personal, a mí me empecé a gastar en un juego digital cuando tiene un precio muy similar al juego en formato físico, ya que por lo menos con el formato físico sientes que estás comprando algo, debido a que lo tocas, lo abres y sientes que estrenas algo, pero poco a poco he estado perdiendo ese pensamiento, pues el formato físico últimamente me ha dado más problemas que beneficios. No sé en sus ciudades, pero aquí donde vivo yo hay muchas tiendas de videojuegos, pero que poco a poco se han ido desvaneciendo. Tiendas departamentales siguen trayendo la mayoría de juegos de lanzamiento, pero con el problema de que muchas veces no llegan el día 1, y en algunas de esas tiendas ni siquiera llegan juegos de lanzamiento, y otras cadenas muy grandes de videojuegos como lo es Game Planet acaban de desaparecer de mi ciudad, y creo que el motivo es bastante evidente. Y sí, sé que puedes decir que comprar un videojuego en formato físico es bueno para el consumidor, ya que lo juegas, lo terminas y lo vendes, y créeme que entiendo perfectamente eso, ya que yo hice eso durante mucho tiempo, pero finalmente debemos entender que cuando pagamos por un juego, estamos pagando por vivir esa experiencia y ya está, sin pensar en sacar algo económico después por él, ya que debemos entender que el formato físico es algo que va a desaparecer sí o sí. Sé que las Game Keycards son un cartucho vacío, pero que se pueden intercambiar, pero esto creo que es el último intento de Nintendo por tener contenta a esa pequeña comunidad que exige tener formato físico, y la única ventaja que tiene este formato por ahora, pero que te aseguro que después dejará de
existir es que lo puedes vender, pero en cuanto a temas de tener el juego en el cartucho, las Game Keycards son un plástico vacío. Miren, pondré un ejemplo. Yo tengo 3 NES, 2 de ellas funcionando, pero me pasa que muchas veces llevo tiempo jugando y el juego se paraliza. Sin embargo, si yo juego ese mismo videojuego en formato digital, no me va a suceder ese problema. Y esto es porque sencillamente el formato digital es más práctico y cómodo. Que entiendo el punto de que es mejor jugar esa consola retro con una tele de tubo y vivir la experiencia como se vivía hace años, pero eso es solo nostalgia. Al final, toda esa experiencia se puede hasta emular para que se vea lo más parecido posible a lo que veías tú de niño. Así que gente, la vida es corta, nos iremos de este mundo con las manos vacías y seguramente muchos de esos videojuegos que guardamos con mucho cariño, después de que nosotros nos vayamos de esta vida, sean basura para quienes se queden con ellos y sean vendidos, regalados, donados o lo que sea. Si te gustan los videojuegos, disfruta de ellos, da igual si los está leyendo un lector de discos o lo está corriendo desde una memoria. Vive la experiencia de ese juego que vivirá en tu mente. A final de cuentas, no es que el juego digital que compres te lo vayan a quitar, ahí estará conservado. Por ejemplo, yo al encender mi PlayStation 3 sigo teniendo acceso a los juegos digitales que tengo en mi cuenta, no han desaparecido. Y ni se diga lo que tengo en consolas actuales o PC. Ojalá el formato físico fuera para toda la vida, pero debemos entender la evolución natural de las cosas. Si no te gusta que te vendan un plástico con un código, pues simplemente compra el juego digital y ya está. Y si serás un terco con el formato físico, sé coherente y no compres después esos códigos o juegos digitales y consume videojuegos hasta el último juego en formato físico que te vendan y disfrútalo, porque consolas sin lector de discos se aproximan y el formato físico habrá acabado para siempre, convirtiéndose únicamente en coleccionismo. Así que nos vemos hasta la próxima.